Oh, estimado Diego, hoy conversamos gracias a Marine Baudrillard que nos ha pedido este diálogo en español porque está preparando un evento sobre Jean Baudrillard en la Columbia de París, en el anexo de la Universidad de Columbia en París, un evento para octubre. Vamos a conversar juntos porque estoy en Chile, tú estás en Madrid. En Madrid no podemos estar presentes, por supuesto, en este evento, pero el pensamiento de Baudrillard es un pensamiento internacional. Se estudia Baudrillard en español, en inglés, en francés, en todos los continentes. Buena razón para intentar de pensar a Baudrillard en su filosofía en castellano. Esa es la razón de este encuentro, este diálogo de hoy. Entonces, quizás puedes presentarte también y Ujú. decirnos lo que te interesa particularmente en esta filosofía de Jean Baudrillard, porque tú has hecho recién un seminario entero en Madrid sobre Jean Baudrillard. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre este trabajo que hiciste? En este seminario, yo lo que hice fue organizar el pensamiento de Baudrillard a partir de tres ejes fundamentales. Uno es teoría de la ilusión, otro es teoría crítica y otro es teoría fatal. ¿Mm? Si los ordenáramos cronológicamente, lo primero que acontece en la teoría de Baudrillard sería la teoría crítica, después la teoría de la ilusión y en sus últimas obras, ya desde los años 90, 90 y pico, eh, esa evolución hacia la teoría fatal. ¿Mm? Entonces, si te parece, podemos más o menos reflexionar en torno a estos ejes. eh, pero me gustaría situar en primer lugar esta parte o esta dimensión de la teoría de la ilusión, que para mí es el centro, el núcleo fundamental de toda su teoría. ¿Mm? Entonces, para mí, Perfecto. Baudrillard es el gran heredero, es como el alumno aventajado de Nietzsche en cuanto a esa cierta parte de la filosofía nietzscheana donde lo que hace es fundamentar una filosofía de vida que rechaza la idea de la existencia de una realidad objetiva, de una realidad estructurada a partir de identidades, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo creo que para mí Baudrillard es el gran heredero de esa línea que se puede sacar del pensamiento de Nietzsche y que luego seguirán otros autores de maneras muy diferentes. ¿Mm? Yo también lo ubico muy cerca de Heidegger en este aspecto, sobre todo en la parte de Heidegger que tiene que ver con el ocultamiento, el ser como ocultamiento, ¿no? Em, y en ese sentido, por conectarlo con la parte que posiblemente luego querrás desarrollar tú más de la teoría crítica, una de las cosas más interesantes para mí de la lectura que yo hago, por lo menos de Baudrillard, es em, su manera de oponerse tanto a una teoría de la representación, que sería la de las filosofías clásicas, ¿no? Las teorías epistemológicas o del conocimiento clásicas, ¿no? Sujeto, objeto, conocimiento, etcétera. Pero a la vez se opone a teorías que, sin ser las de la representación y queriendo hacer una crítica de la teoría de la representación, se convierten en teorías de la producción. Buena parte de los teóricos de su generación hacen una crítica a la representación llevándola un poco de este lado de la producción. Por ejemplo, es célebre esas, esos primeros capítulos del Antedipo de Les y Guattari, donde ellos dicen, no hablemos en términos de teatro, preferimos la fábrica al teatro, ¿no?
No somos representación, no queremos el teatro, preferimos la producción, ¿no? No hay realidad, no hay fundamento de la realidad, produzcamos la realidad. Y para mí, Baudrillard lo que hace es huir de esas dos vertientes al mismo tiempo. Lo que él dice es que no hay que construir la realidad, que la realidad por sí misma se construye sola y lo que hay que hacer es desrealizar, ¿no? De ahí el tema de la ilusión y de ahí también todos los malentendidos y todas las, bueno, los conflictos teóricos que él mantuvo con esa generación de autores fundamentalmente franceses, pero no solo, que critican la representación desde esta idea del construccionismo, de la producción, etc. Y lo que es bastante atípico es un trabajo particularmente en este pensamiento de la ilusión, es que Nietzsche va a volver la grande referencia de la generación post-estructuralista en Francia. Está tan importante para Deleuze y Guattari que para Baudrillard, Lyotard, etc. Pero el uso de Nietzsche por Baudrillard es muy diferente, muy singular en comparación de estos autores que por supuesto a esa época todos se conocían más o menos, al menos sabemos que Baudrillard estaba amigo y con Lyotard y con Guattari. Deleuze no es tan cercano que se han conocido de manera eh, muy fuerte, pero Guattari y Lyotard, eso es obvio. Y Guattari con Deleuze y Lyotard de otro lado han interpretado Nietzsche como un pensamiento de la vitalidad, de lo vital. Y esta vitalidad, este vitalismo, por supuesto, como tú lo dices, lo han interpretado también a través de la lectura de Marx, entonces lo vital como producción. Y a una época, los 70, cuando Baudrillard está al nivel, podríamos decir, de su madurez filosófica, es decir, cuando está preparando este ensayo increíble que es el intercambio y la muerte, se puede escuchar solamente en el título de este ensayo una de sus obras maestras, que está todo al revés del corriente de su época. Hay una época filosófica postestructuralista, muy vitalista, que piensa los fenómenos como producción vital. ¿De qué no habla Baudrillard? De la muerte. A un momento que casi lo vital o el cuerpo se vuelve el paradigma filosófico omnipresente también en Foucault. También. Y Foucault sabemos que su crítica, que sea del freudismo o del marxismo, le viene de su lectura de Nietzsche. También Baudrillard utiliza Nietzsche, pero un otro Nietzsche con un otro sentido, y él empieza a pensar el fenómeno de la muerte y del intercambio como finalmente lo que está escondido a través de estos fenómenos de producción, de vitalidad, y el intercambio, que es la práctica económica de los pueblos originarios, entonces de las sociedades precapitalistas. Es lo que permite de pensar las relaciones sociales de otra manera que el concepto de producción, que tiene realmente su sentido con una sociedad industrial, la que ha estudiado Marx, el marxismo, etc. Y con casi este tabú secreto de la muerte, es como pensar de manera totalmente contraria de su época. Uh, las relaciones sociales, también las relaciones estéticas, porque hasta su idea de muerte, de, el uso antagónico del lenguaje, le viene, por supuesto, de una lectura de Marcel Mauss, pero también de su interpretación muy original de Friedrich Hölderlin. Para él, finalmente, la aniquilación del verbo en la poesía misma es la práctica de escritura de Friedrich Hölderlin, según Baudrillard, cuando se lee o su análisis
Leonin o sus apuntes en tus archivos de la biblioteca. Y lamentablemente yo creo que Baudrillard fuera una situación tan singular, en una tan soledad intelectual en este corriente, que fue poco entendido, particularmente por toda esta ola filosófica apasionante, por supuesto, de estos autores nietzscheístas, que sea Deleuze, Guattari, Lyotard, Foucault. Sí, de hecho, bueno, en el propio texto crítico con Foucault, olvidar a Foucault, es palpable que al comenzar el texto es como un gran homenaje, ¿no? Realmente de Baudrillard a Foucault. Empieza con un homenaje, más allá de que luego plantea una superación, ¿no? Pero efectivamente ahí, que es cuando Baudrillard ya había hecho evolucionar su teoría de la ilusión desde la idea de intercambio simbólico a la de seducción, para más tarde eh, anclarla en este concepto de reversibilidad, dualidad, que es el que le va a acompañar ya hasta la última época, ¿no? de la teoría fatal. Y efectivamente da la sensación de que no se entendía para nada, ¿no? El concepto de seducción en su antagonismo con el de poder en Foucault, ¿no? Es decir, toda esa capacidad que tiene los procesos de seducción, los procesos de ilusión, para provocar fenómenos, ¿no? Para provocar acontecimientos, etcétera, ¿no? Y como al final ese plano, esa dimensión ontológica es mucho más potente, ¿no? Que la que proponía al fin y al cabo Foucault en torno al poder, las estructuras del poder, la microfísica del poder, etcétera, ¿no? El otro punto interesante que hablaste, esta relación compleja e interesante al marxismo. Sabemos que Baudrillard fue uno de los traductores de Marx en francés. Participó a la traducción de la ideología alemana por las ediciones sociales, las ediciones del Partido Comunista francés a esa época. Es su uso muy original, según yo, de Walter Benjamin. De cierto modo, lo muy interesante en esta situación es que Jean Baudrillard encontró en Walter Benjamin quizás uno de los autores marxistas lo más interesante del siglo XX. Finalmente podemos ver con las décadas que siguen que el mundo también se vuelve más y más benjaminiano. Todo lo que había estudiado Benjamin se vuelve más y más nuestro presente. Este autor que fue también por razón biográfica con su muerte trágica en Francia. Benjamin fue un autor bastante marginal, poco a poco se vuelve más y más al centro del pensamiento de hoy. Um, Baudrillard dice que ha leído Benjamin antes su traducción en francés. Cuando se investiga sobre las primeras citaciones de Benjamin en los textos de Baudrillard, ya se encuentra referencias a Benjamin a la época de la revista Utopía, la revista de su colectivo, y son citaciones en inglés. Entonces, quizás lo he leído primero en alemán y encuentro un libro en inglés, quizás, no sé, para un coloquio, una conferencia en Estados Unidos, algo así. Estamos al principio de los años 70 y la paradoja es que finalmente la crítica la más interesante que podía encontrar del pensamiento de Marx lo encontró en un marxista genial, pero totalmente heterodoxo, que fue Walter Benjamin, con esta idea de reproductibilidad. De cierto modo, hay casi como una rusa de la historia en tal situación, como si utilizamos la expresión de Hegel, porque cuando Benjamin hace su conceptualización de la obra de arte a la época de la reproductibilidad técnica
Benjamin intenta finalmente de pensar el arte de su época, particularmente la fotografía, el cinema, también movimientos como el surrealismo, intenta de pensarlo en una actualidad del pensamiento de Marx en los años 20 y 30, como intenta de integrar estos fenómenos en una reflexión marxista finalmente, pero según Baudrillard, si se continúa la interpretación de Baudrillard, hace casi todo el contrario, va mucho más allá. No solamente utilizar el concepto de Marx para pensar la fotografía, el cine, el surrealismo, etcétera. Es una conceptualización que por un lado, por supuesto, es la herencia de la filosofía de Marx, Engels, Lukács, etcétera, pero también es una crítica obvia porque pensar los fenómenos como reproductibilidad, por supuesto, es abandonar una centralidad de la producción. Y creo que es gracias a este concepto de reproductibilidad, no solamente este concepto, pero por parte de este concepto, que poco a poco Baudrillard va a desarrollar de manera más precisa esta idea de simulación, de simulacro y de simulación, que le viene de Klosowski, pero en su pensamiento tiene un desarrollo aún más amplio. Y cuando se mira de manera precisa en su ensayo El intercambio y la muerte, es bien Benjamin, su lectura de Benjamin, que es una de las referencias más importantes para presentar, entonces conceptualizar este concepto de simulación. ¿Qué te parece? Ujú. Eh, yo creo que él parte, la relación con Benjamin, yo creo que sí que es muy fuerte en esa primera época. Tengo la sensación de que en obras posteriores hace también como una especie de superación del propio Benjamin, ¿no? Yo creo que es en La transparencia del mal, si no me equivoco, que evoca, o Las estrategias fatales, no recuerdo ahora, evoca algunos pasajes de Baudelaire sobre la mercancía como obra de arte, ¿no? Que son bien interesantes y que él opone, ¿no? a la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto que es cuando la teoría crítica de Baudrillard enlaza con la teoría fatal, ¿no? Y a partir de la idea de simulacro también, ¿no? Hay que hacer no hay que revertir el simulacro devolviéndonos a una realidad de las cosas, sino que hay que superar el simulacro haciéndole más simulacro todavía, ¿no? Es decir, ahí también hay una confusión que para las personas que leen poco rigurosamente, digamos, o más relajadamente a Baudrillard, se suelen quedar con una idea de simulacro como si el simulacro fuese la promoción de la falsedad. Y es justo lo contrario. El simulacro está ahí justamente para eh, fortalecer la idea de realidad, el principio de realidad, ¿no? Y yo creo que para hacer esa superación, es decir, para superar el simulacro con el propio simulacro, es donde hace ese pasaje de Walter Benjamin a Baudelaire. ¿No? O sea, hay algo en la época de la reproductividad técnica que ya empieza a ser la de los fenómenos extremos que él describirá luego en La transparencia del mal y posteriores. Hay algo en ese vértigo en el que ha entrado el propio sistema de la representación que puede ser eh, utilizado o que puede ser recuperado, por decirlo de alguna forma, al servicio de una teoría de la ilusión. ¿Mm? Al servicio de una teoría de la ilusión y no de una teoría crítica que lo que quiere hacer es volver a fundar los términos objetivos de la realidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, lo que había de más subversivo en este mundo de simulación Mm. que estamos ahora,
es esta crítica del signo, esta crítica de la imagen y de la mercancía como imagen, que finalmente lo mejor, lo más desarrollado del pensamiento poético, como Baudelaire ya había entendido en su pensamiento poético, porque es obvio que Baudelaire no es solamente un poeta de rima, pero un pensador verdadero. ¿Eh? Mm, Em, Quizás esta reflexión sobre la época de la simulación donde estamos puede invitarnos a pensar más esta teoría de lo fatal, que es como uno de los grandes conceptos del fin de la obra de Baudrillard, que empieza justamente en esta época de escritura de los Cool Memories, pero también en momentos de ensayos muy importantes y apasionantes, también como las estrategias fatal. Tú has trabajado particularmente también sobre esta última época del pensamiento de lo fatal, de la fatalidad. ¿Qué te ha interesado particularmente en este mm. concepto? Eh, Desde donde yo lo cojo, desde donde yo lo miro, es fundamentalmente a partir de esta idea que cada vez se va fortaleciendo más en su pensamiento hasta que en los últimos ensayos es, antes de morir, es casi casi la última palabra, ¿no? Que él dice que es reversibilidad. ¿Mm? Em, lo fatal sería el momento del régimen del signo donde ya no hay sistema de signos, es decir, ya no se puede hacer un sistema de los objetos en tanto que signos, como hizo en su primera obra, sino que los signos entran en el paradigma de la proliferación delirante, ¿no? Ya no hay ni siquiera una referencia autónoma entre los propios signos en un sistema, sino que cada signo en sí mismo empieza a proliferar, ¿no? De ahí también, una vez más, esa referencia a Benjamin, ¿no? Con la idea de la reproductibilidad. Lo que ocurre es que hay eh, al lado o detrás o en el corazón, digamos, de esta proliferación, permanece, permanece este concepto de la reversibilidad que desde el origen, sobre todo desde el intercambio simbólico y la muerte, está muy presente y que siempre tiene un poco ese sello del ensayo de Marcel Mauss, ¿no? El ensayo sobre los dones, reinterpretado y radicalizado, y que al fin y al cabo él entiende que es la verdadera regla de juego que domina el mundo, ¿no? Que domina la realidad. Esto en la tesis que yo quiero hacer, eh, estoy empezando a crear un nombre para esto y lo llamo ontología sacrificial. ¿Mm? Que es que en el origen, ¿no? Es un planteamiento ontológico serio, es decir, hay un fundamento de la realidad, pero ese fundamento de la realidad no es ni una realidad objetiva, tampoco es la voluntad nietzscheana o la voluntad de, em, de Schopenhauer, o tampoco, aunque se parece, es este juego entre el ocultamiento y el desocultamiento de Heidegger, sino la idea de reversibilidad, es decir, a toda realidad se opone una antirrealidad. ¿Mm? A toda acumulación se opone un sacrificio. ¿Mm? Por eso, este aspecto sacrificial, ¿no? que meto en la idea de ontología sacrificial, en el corazón de la realidad se encuentra el sacrificio como forma de escarbar, desviar, impedir al fin y al cabo que podamos tener una representación de las cosas. ¿Mm? Sí, sí, tu expresión de ontología del sacrificio es apasionante, por Ujú. supuesto. Eso nos liga a
reflexión general sobre el pensamiento ontológico en Baudrillard, su dualismo, su referencia constante al maniqueísmo, su pasión para esta herejía que fueron en la Edad Media el catarismo, los cátaros. Eso me apasiona también personalmente, por supuesto, porque uno de los lugares donde el catarismo se desarrolló hasta Roma ha debido hacer una cruzada contra los cátaros en esta región, es Occitania, la región donde nací, pero es verdad también, no es un azar, yo creo que es algo que Jean Baudrillard sabía, que Reims, la ciudad donde nació Jean Baudrillard, también fuera un lugar de esta herejía maniqueísta, y en su biblioteca yo encontré libros de referencia sobre toda esta herejía, particularmente los libros de René Nelly, que es un especialista del catolicismo occitano. Um, su afición para este pensamiento dualista, porque finalmente el tipo de poder de hoy, que no es un poder según él, al menos no un poder como lo dice Foucault, sino más bien una hegemonía. Esta hegemonía es la prepotencia, la hiperpotencia, este deseo permanente de la dominación, de cancelar el otro, cancelar la otredad, cancelar las singularidades para reducirla a la estandarización, a la homogeneización. Entonces, el poder está visto por Jean Baudrillard, particularmente en los años 90, 2000, como un poder de homogeneización, como finalmente una tentativa de reducir todo a lo uno, a lo único. ¿Eh? Y la revuelta ante esta forma de poder, es la vuelta del dos, el dos contra el uno, las otredades, las singularidades, y un fenómeno como el 11 de septiembre de 2001, según Baudrillard, es como una vuelta de esta otredad que aparece para este poder de unificación como el mal. ¿Qué es el mal? Finalmente, esta otredad que fuera rechazado por un nuevo sistema de unificación, cuando aparece, por supuesto, debilita este poder de unificación, produce un evento. Hay que decir, yo creo que Baudrillard es uno de los grandes pensadores del concepto de evento, de acontecimiento en la filosofía de hoy. Toda su última filosofía es una reflexión sobre lo que es un acontecimiento, como el 11S. Y finalmente nuestra época eh, intenta de eliminar, de exterminar estas singularidades, esta otredad, y cómo esta otredad es ontológica, porque siempre, como tú lo dices, hay el otro, hay lo otro en presencia de... No, nada se puede reducir a lo mismo, a lo único. No es la dictadura del uno, el pensamiento de Baudrillard. Así es cierto que es una de las grandes ontologías totalmente diferente de la herencia platónica. Por supuesto, es un antiplatonismo, una de sus versiones las más interesantes, yo creo, en la época de hoy. Es por eso que, por ejemplo, el fenómeno de globalización, ¿sabes? En francés utilizamos más bien la palabra de mundialización más bien que globalización. Y en la filosofía de Baudrillard, en sus últimos textos, es muy claro, porque la idea de mundializar, es de reducir finalmente todas estas diferentes singularidades culturales que nacen en este planeta para reducirla a una cultura mundial. Y por supuesto, en el caso del terrorismo con el 11S, es como el acontecimiento terrorífico, pero ¿qué es el producto, según Baudrillard, del fenómeno de globalización en sí mismo? Pero también había un apoyo mucho más positivo de Baudrillard o en la singularidad estética de los autores los más interesantes. Por ejemplo,
la función, lo interesante de la fotografía, según Baudrillard, es que es una aparición de la otredad estética del objeto en la fotografía. Hay también un respeto en algunos de sus textos, lo dice de manera muy rápida pero interesante, de la obra de Jean-Luc Godard, porque según él, en cinema, Jean-Luc Godard estaba capaz de mostrar esta otredad en las imágenes y hay todo un reflexionamiento sobre la otredad que está omnipresente en las películas de Godard, en sus películas de los años 90 a 2000, más o menos, en la época de escritura de Baudrillard, y hasta un apoyo a la otredad, las otredades, las singularidades de los pueblos originarios. Eh, en Baudrillard sabemos que estaba muy interesante, muy interesado por todos estos fenómenos de lucha de los pueblos originarios que luchan desde su singularidad y no intentan, como podía hacer otros movimientos sociales, de integrarse en esta uniformización que ahora es la forma de la hegemonía en sí mismo. No sé lo que te parece para acabar este reflexionamiento, particularmente sobre la otredad. Hay una oración, una citación de la transparencia del mal que adoro, que yo medito en algunos de mis textos, en mi reflexionamiento propio. Puede ser bueno de acabar con una oración de Baudrillard. Baudrillard decía en la transparencia del mar, a la luz misma de todo lo que se ha hecho para exterminarlo, que se aclara la indestructibilidad del otro y por tanto la fatalidad indestructible de la Ujú. otredad. Yo creo que estamos en eso, ¿no? La indestructibilidad del otro y por tanto la fatalidad indestructible de la otredad. ¿Es eso la Eso es, conclusión sí, sí, sí. general Sí, digamos del que pensamiento? la inversión del platonismo que hace, que era ya una figura muy, muy expuesta en los años 60, 70, ¿no? En toda esa generación de la que hablábamos antes, la forma que tiene Baudrillard de hacerlo es muy particular porque no es anulando ese otro mundo, ese ultramundo, ¿no? Que en Platón es el origen, ¿no? De, cuidado, la realidad esta no vale, la que vale es esa que está allí, ¿no? La de las matemáticas, la del bien, etcétera. Y la forma de invertir lo que tiene Baudrillard es decir, no, no, no es que tengamos que devolver la dignidad a este mundo concreto, el que vivimos, el material, etcétera. Hay otro mundo, pero ese otro mundo no está para verificar que hay un mundo más real que este. Al contrario, ese otro mundo es el de la otredad que permanentemente hostiga a la realidad objetiva de las cosas, ¿no? Y así es como entiendo yo, justamente, sí, como esta última frase que dices, ¿no? Esa irreductibilidad de lo otro. ¿No? Y bueno, yo creo que podemos terminar agradeciéndole nuevamente a Marín la oportunidad que nos ha dado para, en la promoción de este encuentro, en que se grabe esta conversación y en poder emitirla en el homenaje que tiene lugar el 4 de octubre en París. Así que si te parece, pues nos despedimos y esperemos que sea bien recibido esta pequeña entrevista que hemos hecho.